que compré. Bueno, pues gracias a Dios por este día, amén. Gracias a Dios por la bendición que tenemos en el Señor de poder compartir su palabra, poder recibir su palabra. Leímos el Salmo 133. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, amén. Y hoy pues nos unimos a las iglesias que están compartiendo, alabando, glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque grande es Jehová y digno de ser alabado, Señor. Nuestro Señor, porque le dio a su Hijo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús toda rodilla se doble y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor por siempre. Amén. Y hoy estamos aquí precisamente para eso, para dar gloria a Dios. Estamos en misión, hemos aprendido que hay dos tipos de personas dentro del cristianismo, los que son misión y los que son misioneros. Y hoy estamos aquí haciendo eso, haciendo misión y vamos a aprender. Es parte de la misión ser conocedores, conocer la palabra, porque en la palabra de Dios está la vida eterna. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 9 de Mateo, Mateo 9, capítulo 9, vamos a leer versos 1 y 2. Versos 1 y 2. Hoy pues quiero darle gracias a Dios por los que estamos aquí. Gloria a Dios por su palabra, por los que están escuchando, amén. La semana pasada nos llevamos una sorpresa, es algo muy interesante como cuando se habla de las bendiciones de Dios, la mayoría de las personas estamos prestos a decir amén, ¿verdad? Cuando hablamos cuestiones del pecado, es ahí donde la situación empieza a complicarse. Pero es algo normal, como les dije la semana pasada, y natural. A nadie nos gusta que nos digan que fallamos y que estamos fallando y que estamos pecando, y a nadie nos gusta eso, pero precisamente es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo vino, a mostrarnos el error tan grande que estábamos cometiendo al ser amantes del pecado, al ser esclavos del pecado. A eso vino Cristo, ese es el propósito por el cual vino a mostrarnos que hay una esperanza en Cristo Jesús, que la ley nos muestra el pecado, pero que Cristo Jesús es la misma gracia de nuestro Dios. Su vida entregó para que nosotros, al ser pecadores, podamos recibir salvación de nuestros pecados y de la ira del Señor a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo al ser crucificado en ese madero, al dar su vida por amor a nosotros. Y el amor cubre multitud de pecados. Amén. El amor es Dios. Nadie puede amar si Dios no está en él, porque Dios es amor. Amén. Entonces, vamos a leer el verso 1 y 2. Amén. Vamos a hablar hoy esta bendición de la cual ya hemos predicado alguna vez aquí, pero vamos a ver de acuerdo a lo que estamos estudiando. Versos 1 y 2, capítulo 9 de Mateo. Dice la palabra de Dios. El título lo tengo como Jesús sana a un paralítico. También, ok. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Bueno, pues Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que seamos una buena tierra, Señor, para que esta palabra, esta semilla sea depositada en nuestros corazones. Porque una vez que entendamos esto, Señor, podemos proceder, Señor, al arrepentimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, la prédica de la semana pasada, si se acuerdan, era referente al pecado. Hablábamos que el pecado, pues son heridas que nosotros mismos autoinducimos
O sea, son heridas autoinducidas. Nadie puede pecar por nosotros. Nosotros pecamos deliberadamente hasta que conocemos a Cristo. Amén. A partir de ahí, su Espíritu hace una obra regeneradora en nuestra vida, la cual empieza a rechazar el pecado. Y rechazamos el pecado de acuerdo al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros y la palabra de Dios escrita en nuestros corazones. Qué bueno que lo entendiéramos así, ¿verdad? Sería tan sencillo, apagamos todo y nos vamos porque sabemos que dependemos del Espíritu Santo de Dios. No es del hombre, no es el estudio, no es la teología, no es otra cosa que el Espíritu Santo de Dios obrando la palabra de Dios en nuestros corazones y dependemos completa y únicamente del Espíritu Santo de Dios. Amén. Eso es lo que estamos viendo. Y el tema de hoy lo vamos a llamar el pecado 2.0. ¿Por qué? Porque este tema pues va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir a lo largo de algún tiempo. Pero hoy vamos la semana pasada les decía al principio, no vamos a descubrir la rueda o el fuego, ¿no? O sea, esa era algo muy sencillo de lo que estábamos hablando, pero el día de hoy sí, el día de hoy sí quiero que pongamos mucha atención, porque el día de hoy sí vamos a tocar temas muy importantes. No los vamos a ver de manera muy, muy acercada, sino que vamos a ver estos temas de manera muy por encima, solamente los conceptos. Y una vez, conforme vayamos compartiendo, vamos a ir entendiendo estos conceptos. ¿Sale? Porque pues está demostrado que nosotros aprendemos a partir de conceptos. No significa que sea la única manera. Amén. Nuestro Señor Jesucristo usaba un método de enseñanza, un método inductivo. Claro que hoy lo conocemos así, no es que nosotros sepamos lo que Jesús hacía, pero él inducía por medio de historias, por medio de del conocimiento, para que nosotros, a una vez buscando, interesándonos, nosotros nos interesamos por la palabra, nosotros deducimos esa inducción que Jesús había hecho. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo es para qué el propósito por el cual Cristo vino, el propósito por el cual el hombre fue formado? ¿Hasta qué punto nosotros tenemos una cercanía con Dios, los atributos de nuestro Señor? Todo eso es a partir de que tú tengas interés. Si tú no tienes interés en la palabra de Dios, es porque dice que la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú ahorita no tienes interés en estos temas, es precisamente porque hace falta escuchar la palabra de Dios. Y en el momento en el que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los huesos, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios hace efecto en nuestras vidas, hace una separación. Y ahora buscamos lo que es de Dios contra lo que no es de Dios. Por eso es lo que nos hace realmente hijos de Dios, que el Espíritu Santo de Dios habite en nosotros y esté continuamente transformando nuestras vidas. Amén. Entonces dice que trajeron a un paralítico. Dice, entonces entrado Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tened ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Entonces dice Jesús, tus pecados te son perdonados. Nosotros vimos la semana pasada que el pecado es una herida, la cual pues muchas veces o la mayoría de nosotros nos encargamos de ocultar las heridas, que nadie vea que estoy herido. Hasta que alguien llega y por accidente toca esas heridas y eso se convierte en un problema. Alguien está descubriendo que nosotros estamos pecando. Y cuando te señalan, es ahí donde el conflicto empieza. Y hay una frase que me encanta que dice que el diablo conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Y Dios conoce tu pecado, pero Él te llama por tu nombre.
A Él no le interesa el pecado, le interesa tú como persona. El pecado, Dios murió hace 2000 años para el perdón de nuestros pecados, pero nosotros tenemos que buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Tenemos que arrepentirnos de esos pecados, conociendo a Cristo. Entonces, el pecado es algo que ha marcado pues la existencia de la humanidad y el ser humano está entregado deliberadamente al pecado, es lo que vimos la semana pasada, una vida disoluta. Alguien disoluto es aquel que corre a hacer el mal, que está dispuesto a hacer el pecado sin ningún remordimiento, que se complace y que se jacta en eso. Por eso dice que el amor es benigno, no busca lo suyo y que no se jacta en las injusticias, no más se goza en la verdad. Amén. Ok. Y aquí vamos a ver la historia de un paralítico que fue llevado por unos compañeros, amén, por alguien que era iglesia, por esa iglesia, ¿no? Que está por ahí andando, que no requiere de un tiempo, de un lugar, sino que solamente de una forma, y la forma es a través de Jesucristo. Esa es la iglesia, amén. Entonces dice, entrando nuevamente Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús que la fe de ellos dijo al paralítico, tened ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y él dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal vos en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para poder perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Bueno, pues aquí vemos algo de lo cual va, va a tratar todo este tema tan interesante y tan importante. Porque muchas veces no dejamos en claro cuál es la realidad y el por qué nosotros nos llamamos cristianos como tal. Nosotros muchas veces predicamos y pido una disculpa, pido perdón a nombre de muchos pastores, a nombre de muchos líderes, a nombre de muchas personas que predican como quien ya pasó el juego, como quien ya se las sabe todas, como quien no peca, como quien no tiene ningún pecado encima y puede hablar de esto. No, la verdad es que nosotros no dejamos de ser pecadores en el momento en que somos cristianos, sino que reconocemos que el pecado que actuaba en nosotros en algún momento dejó de tener poder y dominio sobre nosotros porque Jesucristo hoy es nuestro único y suficiente Salvador, quien nos limpia de pecado, quien expía ese pecado y quien hace propicio delante de Dios para recibir esa gracia y esa misericordia. Y esto es algo que nos ha llevado a malinterpretar muchas veces nosotros desde aquí, los que predicamos, de una manera en la que vivir en santidad se refiere a no pecar y a que yo no peco y tú sí pecas. Y eso hace que muchos predicadores, siervos, pastores, obispos, todo eso, cometan realmente pecados ocultos, las heridas que veíamos. Y esas heridas, al ser descubiertas, generan una laceración ya no en el hombre, en el obispo, en el pastor, en el predicador, sino en el cuerpo de Cristo. Y esto es un pecado sumamente horrendo, porque ya no tenemos otro Cristo para crucificar, dice la palabra. Entonces, no estamos aquí para engañar y decir, yo no soy un pecador, y tal vez tú eres un pecador, pero yo no, y te voy a hablar. No, no, no. Aquí todos somos pecado, por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. Pero nosotros somos pecadores, pero arrepentidos. Y no
somos justificados por lo que hacemos, por nuestras acciones, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso es por lo que nuestro pecado ya no tiene gobierno sobre de nosotros. Amén. Porque Jesucristo envió, rogó al Padre para que enviara a su Espíritu Santo a morar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y ese Espíritu Santo, junto con la palabra de Dios, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y es así como vivimos nuestra vida. No somos mejores que nadie. Ese no es el punto. El punto es que la buena noticia, que es el Evangelio, que Jesucristo vino a perdonar el pecado de todos los que procedan al arrepentimiento. Amén. Bueno, entonces esto es lo que pasa con el paralítico. Dice que estaban 4 personas, tal vez eran sus amigos. No creo que alguien que no lo quisiera, pues realmente quisiera llevarlo delante de Dios para que Dios lo sane. Pero estas 4 personas tenían una intención, y la intención era llevarlo delante del maestro, porque sabían que Jesucristo hacía milagros, hacía muchas maravillas. Entonces tuvieron la gran idea de agarrar al paralítico y llevarlo delante de Jesús. Nosotros ahí podemos obviamente pensar, ¿no? Decir, es obvio que lo conocían. Es obvio que lo conocían y que querían un bien para él. La misión tal vez era pues llevarlo y que el maestro pues lo sanara. Creo que no hay nada más que pensar sobre eso. Para eso lo llevaron, lo trajeron, dice, le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Entonces, ¿qué pensarían ellos? Pues, sabes, si es mi amigo y yo lo voy a llevar, pues va a sanar, yo le quiero hacer un bien. Entonces, llevémoslo y si el Señor lo puede sanar y si el maestro lo puede sanar, pues imagínate cómo le va a cambiar la vida. Entonces en su mente estaba llevarlo, cruzar por la multitud, llegar a la presencia del maestro y pues ponerlo ahí y que el Señor lo sanara. ¿Qué complejidad hay en eso? Pues ninguna. Pero supongamos que el paralítico tenía alguna opción. Decía, no me lleven, y al decir no me lleven, ellos no lo iban a llevar. No se podía defender. No podía quitar las manos y decir, no, déjenme, no quiero. Estaba tendido sobre una cama. No tenía ninguna opción. Tal vez nadie lo podía llevar. O tal vez ni quería ir. Pero hubo alguien que tuvo la intención, que fueron estas 4 personas que fueron iglesia en ese momento. La iglesia estamos precisamente para eso, no para perdonar pecados, para absolver los pecados. Nosotros estamos para llevar a quien tiene el poder para perdonar esos pecados, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que predicamos el Evangelio, que Jesucristo vino a esta tierra a morir por todo aquel que quiera arrepentirse, que se arrepienta y crea en el Evangelio y que reconozca a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Eso nos convierte en iglesia y parte de estos 4. Al llevar a paralíticos, gente que ni quiere ir, gente que ni quiere conocer de Cristo, gente que no puede moverse, que no está buscando a Dios porque no hay quien busque a Dios ni aún siquiera uno. Precisamente hay mucha gente que es paralítica, que no quiere. Y es ahí a donde nosotros tenemos que ir y decirles, no importa, todos necesitamos de Dios, todos necesitamos de Dios. Ricos, pobres, gordos, flacos, hombres, mujeres, todos necesitamos de Cristo. Entonces, nosotros, o bueno, más bien estos 4 que eran iglesia, llevaron a este paralítico delante de la presencia de Dios. Y aquí es donde ocurre algo muy, pero muy importante. Ellos lo llevaron para que fuera sanado por nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se lo presentan, dice en el 2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe del paralítico, ¿así dice? ¿Así dice? Al ver la fe del paralítico, ¿de quiénes? De los 4 que lo llevaban, ¿verdad? No era la fe del paralítico, era la fe de ellos. Hay gente que ni siquiera tiene fe
pero nosotros conocemos a Dios. Y somos nosotros, por eso es que estamos aquí, por eso es que invitamos a las personas que están detrás de la pantalla. Hay gente que ahorita está en su casa, están disfrutando, ¿no? Hay muchos de mis amigos que me ven en las redes sociales, aunque digan que no, me ven y ahorita están crudeando, están ahí, se la pasaron de fiesta en la noche y están ahí acostados en su cama, ya no pueden, buscando un vaso con agua, algo, porque se arrepienten de lo que hicieron ayer. Solamente les llega ese remordimiento de conciencia. Y es precisamente a ellos para quienes está dirigido esto. Esta parte en la que nosotros siendo iglesia, por eso compartimos, transmitimos, aguantamos burlas y que esto y lo otro, no importa, eso no pasa nada. Yo sé que hay alguien que está buscando con una necesidad, porque no encuentra ninguna solución a su problema. Son gente que es paralítica espiritualmente. Pueden tener dinero, pueden tener un trabajo, un rango, una posición. Pueden tenerlo todo, estar viviendo en un lugar donde los demás no pueden vivir, de la manera en la que muchos no pueden vivir. Pero si no tenemos a Dios y si no tienes a Dios, no tienes nada. Porque sin Cristo es imposible llegar a Dios. No podemos ser perdonados. Vivimos atados a todos esos pecados, vivimos paralíticos en esos pecados. Por eso hoy como iglesia predicamos el Evangelio. El problema del mundo, la injusticia, se llama pecado. El pecado es lo que nos aparta de Dios. Decíamos la semana pasada que pecado es errar al blanco. Esa es la definición de pecado, es errar al blanco. Es como aquel que agarra un arco y no le pega al blanco. Y creo que muchos saben esto, que es que pecado es errar al blanco. Pero la pregunta ahorita que vamos a hacer es, ¿qué es el blanco? ¿Qué es el blanco? El blanco es amar a Dios por sobre de todas las cosas, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa regla la puso nuestro Señor Jesucristo. Porque el que ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda su mente y con toda su fuerza, y a su prójimo como a sí mismo, esa persona no está bajo la ley. Por lo tanto, la ley no nos puede condenar cuando amamos a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Entonces, ese es errar al blanco, amén. El pecado es eso. ¿Qué nos desvía la mirada de Jesús? ¿Qué nos desvía la mirada de Dios? Pues si ponemos algo por encima de Dios, si ponemos, por ejemplo, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra juventud, nuestro dinero, cualquier cosa que pongamos por encima de Dios, eso se convierte en idolatría. Y la idolatría es poner algo por encima de Dios. Entonces no estamos amando a Dios sobre todas las cosas. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos dice que amemos a nuestros enemigos, a los que nos quieren, nos ultrajan, nos maldicen. Por ellos tenemos que orar. Y es bien complicado, eso yo les he dicho en otras veces. Si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, eso sería imposible. Porque el Espíritu Santo de Dios provoca en nosotros un fruto. El fruto es amor. Amén. Y ese amor viene de Dios, no viene de nosotros. Por lo tanto, no podemos cumplir con la exigencia de Dios sin la voluntad de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces dice, llegan ellos con su amigo, este paralítico no se puede mover, y lo llevan delante de la presencia de Dios para que lo sane. ¿Jesús lo sana? No. Ellos lo llevan para que lo sanen, pero Jesús no lo sana. Jesús le dice algo: ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. Esto es un llamado para nosotros como iglesia, para los que conocemos de la palabra de Dios. A veces nosotros regalamos el Evangelio diciendo, ven a Cristo y Dios te va
a ayudar en tus problemas, va a terminar con tus problemas. Y la verdad, ¿Dios termina con nuestros problemas? No. De hecho, creo que hasta tenemos más problemas y más difíciles. Y entonces, ¿para qué quiero ser cristiano? No, es que todo el tiempo has luchado solo, pero ahora Dios está contigo. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Esa es la diferencia. Que no va a haber nadie quien pueda vencerte. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Amén. Entonces, ellos vienen y nosotros como iglesia a veces decimos eso. Por el deseo, yo tampoco voy a culparnos, ¿no? Porque lo he hecho. Lo hice en algún momento. El deseo de que conozcan a Jesucristo como único y suficiente Salvador te lleva a decir eso. Tenemos a veces tanto amor para predicar. El día de ayer tuvimos una bendición, antier tuvimos una gran bendición. Encontramos un hermano compartiendo la palabra de Dios, solo, con su bocina. Y ¿saben qué es lo más hermoso? Que lo estaban escuchando. Dios está con él. Y nosotros, él dice que el Espíritu Santo da testimonio de los que son de Dios. Y fue algo tan, pero tan hermoso saber que hay una iglesia, no de multitudes, aunque las hay, que hay una iglesia que se está moviendo, que queda un remanente fiel, que sigue orando, que sigue predicando el Evangelio, que sigue hablando del pecado sin temor. Que Dios bendiga a esa persona. Fue una bendición haber estado ahí con esta persona. Que Dios le bendiga. Todavía hay una iglesia que se preocupa por paralíticos, que no se pueden mover, que no está esperando clientes dentro de un lugar. Una iglesia que está buscando al perdido, a la oveja perdida para llevarla con el pastor de las ovejas. Gloria a Dios por esto. Y Dios no lo sana al instante. Dios lo dignifica. ¿Por qué Dios le diría? Dios conoce el corazón. ¿Por qué Dios le diría ten ánimo? Porque su ánimo estaba por los suelos. Porque una persona que no tiene ánimo no tiene ganas de vivir. Porque una persona que tiene el ánimo abajo, caído, tiene deseos de atentar contra su propia vida. ¿Y saben qué es peor? Ni siquiera podía hacerlo, porque estaba tendido en una cama. Y Jesús le dice algo tan hermoso para él. Ten ánimo. Hay muchos que están pasando situaciones. Hay muchos paralíticos que están pasando situaciones. Y paralíticos espiritualmente. Gente que está a punto de divorciarse. Gente que se siente sola. Que lloran solos. Que quisieran atentar contra su vida porque su ánimo está bajo los suelos. A esas personas hoy Dios te dice, ten ánimo. Pero no se queda ahí Jesús. Le da una dignidad que está por encima de todo. Ten ánimo, hijo. Lo llama hijo. Y no hay nada más hermoso y importante que Dios te llame hijo. No somos dignos de ser hijos de Dios. No somos dignos. Pero Dios Jesucristo tiene la potestad de hacernos hijos de Dios a través de ese sacrificio. Y le dice Jesús, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Dios en Jesucristo había perdonado los pecados de esa persona paralítica. ¿Pero qué pecados pudo haber cometido? Tú no lo sabes, yo no lo sé. Tal vez eso era lo que lo atormentaba y por eso su ánimo estaba por los suelos. Pero el único que tiene poder en los cielos y en la tierra
es nuestro Señor Jesucristo. Y perdonó sus pecados. Y es aquí donde el conflicto empieza y donde el conflicto termina. ¿Por qué? Porque dice, entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Una vez lo prediqué y les digo la misma pregunta. Es una pregunta trampa. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate y anda. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decir? Pregunto. ¿Qué es más fácil decir? ¿Levántate y anda o tus pecados son perdonados? Es más fácil decir levántate y anda. Y si no se levanta. No, por eso, pero ¿qué es más fácil decir? Jesús les está preguntando a los fariseos, ¿qué es más fácil decir? Eso es fácil decir, ¿verdad? O es fácil decir levántate y anda. Pero para los fariseos, ¿qué sería más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y anda? Ninguna de las dos, porque no tenían poder ni autoridad. ¿Cómo le iban a decir a un paralítico, levántate y anda? ¿Cómo le iban a decir a un paralítico, tus pecados son perdonados? Ellos sabían que solamente Dios puede perdonar pecados. Y ellos sabían que ellos no tenían el poder para levantar a un paralítico. Entonces, ¿qué es más fácil decir? Pues tenían ellos que pensar, ninguna de las dos puede ser fácil. Para Jesús era más fácil decir levántate y anda. Para él era más fácil. ¿Por qué? Porque Jesús puede sanar a todos en un segundo. A todo el mundo, a todos los que existen enfermos, la enfermedad, la paz mundial, puede hacer todo lo que se han imaginado, Jesús lo puede hacer con una sola palabra porque Él es el creador y el dador de vida. Él puede con una palabra sanar absolutamente todo, pero el propósito de Dios por el cual nos ha creado no se cumpliría. Es más fácil para Jesús decir levántate y anda. Dice Jesús, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Eso es fácil para Jesús, sanar a un enfermo, a todos los enfermos, a miles, millones de enfermos, porque eso fue lo que hizo el Señor cuando estuvo aquí en la tierra. Eso es fácil, pero lo verdaderamente difícil era decir tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? No porque Él no tuviera el poder, porque Jesús sabía que el decir tus pecados son perdonados, eso era lo que iba a taladrar la maldad de los hombres para que fuera crucificado. Porque Él, al hacerse semejante a Dios, al perdonar pecados, ellos lo iban a tomar como una blasfemia. Y Él tenía que morir de la manera en la que murió. Para ellos no tenía ninguna posibilidad, pero para Jesús. Y es ahí donde empezamos con nuestro primer concepto. Nosotros vamos a aprender, y lo vamos a aprender de esta manera, que Jesucristo es Dios. Por eso es que aquí perdona los pecados del paralítico. Jesucristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesucristo es Dios. Ahora, ¿cuántos dicen amén a Jesucristo es hombre? ¿Jesucristo es 50% hombre y 50% Dios? No. Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Él estuvo sujeto a las mismas pasiones que nosotros, pero no pecó. Y Él tenía todos los atributos de Dios en su propia persona. Amén. Y por eso, esto que nosotros entendamos, Jesucristo es 100% Dios, Jesucristo es 100% hombre, ¿cuántos lo creen? ¿Lo creemos? Ok, esto es un concepto, quiero que lo aprendamos, esto es un concepto
que teológicamente se llama la unión hipostática, que es la sustancia de Dios en el cuerpo de un hombre. 100% hombre, 100% Dios. Jesucristo nació y Jesucristo dio su vida. Jesucristo es Dios, Él es 100% Dios, 100% hombre. Amén. Unión hipostática, que es la sustancia de nuestro ser. Amén. Ok, entonces, ¿por qué esto es importante? Precisamente porque el pecado lo tenemos que conocer, como dijimos la semana pasada. No podemos ignorar a nuestro enemigo. No es el principal enemigo. No tenemos, perdón, nada más un solo enemigo. Tenemos como enemigo al enemigo de nuestras almas, que es el diablo, que es Satanás, que está completamente interesado en que nosotros no encontremos a Dios. El mundo, que en realidad el mundo pues busca lo suyo, ¿sale? Que son los gobiernos, los sistemas, todo eso, aunque es nuestro enemigo, nosotros no rendimos cuentas a ese reino que es de este mundo, sino al reino de los cielos y al reino de Dios, amén. Y el pecado, la carne, que son los deleites, los cuales nos van a separar del amor de Cristo. Nos separan, nosotros mismos nos separamos de esa bendición de Dios. Entonces, el pecado lo tenemos que conocer y tenemos que saber que el pecado es un enemigo por el cual Cristo dio su vida para que nosotros fuéramos perdonados. ¿Amén? Y entonces Jesucristo en este momento perdona los pecados del paralítico. En ese momento le son perdonados. ¿Dejó de ser pecador el paralítico? ¿Por qué? Jesús perdonó sus pecados. Entonces, ¿tendría que haber dejado de ser pecador? No, sino que los pecados del paralítico ahora ya no lo gobernaban. Sus pensamientos, ahora, como dice la palabra, son llevados cautivos a la obediencia de Cristo. Los pecados en los cuales nos deleitábamos en algún pasado, ahora viene a ser parte de un rechazo por parte del Espíritu Santo de Dios. Entonces, todo lo que la palabra dice, que la carne se goza, nosotros lo rechazamos. Y a veces dice la palabra de Dios que si vas a caer 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo va a levantar. ¿Vamos a dejar de pecar? Es complicadísimo, no se puede. En esta vida, mientras estemos bajo este cuerpo, dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo pecador? Hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Dios. El Señor nos va a regalar, nos va a otorgar un cuerpo sin corrupción. Y en ese momento nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu seremos uno con el Señor. Entonces, aquí Jesús muestra que Él es Dios al poder perdonar pecados. Por eso dice, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Jesús es Dios, Jesús es Dios. Esa es esta unión hipostática en la que Jesús, Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Amén. Con todos sus atributos, lo que es de Dios, su amor es omnipotente, omnipresente, es omnisciente, es creador. El Señor es dador de vida, perdona los pecados, resucita muertos. El Señor es Dios. Amén. Jesús es Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y esto es lo que quería que habláramos. La diferencia es que las religiones, habíamos hablado una vez, cómo es que se forman. Se forman a partir de lo que el hombre le quiere dar a su Dios para recibir el favor de ese Dios. Hay muchos que hacen muchísimas cosas. Yo no voy a criticar lo que hacen. Voy a poner ejemplos. Hay muchos que le ponen a la muerte, le hacen una ofrenda. Le ponen cosas, porque ellos quieren recibir el favor de este ente.
a San Judas, hacen lo mismo, hacen mandas, van de rodillas, van en bicicleta lejos, buscan todos esos sacrificios para ofrecérselos a su Dios. Lo buscan el favor de ese Dios. Y Jesucristo dice, Él no es como esos dioses. Esta es la diferencia. No es que nosotros estemos en contra y todo, pero es que Dios nos ha hecho libres. Porque nosotros hoy entendemos que Dios es un Dios de gracia, que Él no te pide que hagas nada, porque tú no puedes hacer nada para alcanzar la salvación. No hay nada que nosotros podamos darle a Dios que pueda ser grato delante de Él. No existe. ¿Con qué? ¿Qué es lo mejor que tienes? ¿Un carro? ¿Una casa? ¿Qué le podrías dar a Dios a cambio de tu salvación? ¿Cuánto vale tu salvación? Es incalculable el precio. Tú no puedes dar nada y eso es lo que Dios dice en su palabra. Esa es la diferencia cuando tú aprendes sobre su palabra, que tú no le puedes ofrecer absolutamente nada a Dios para alcanzar la salvación. Jesús es Jehová Jireh, el proveedor. ¿Y qué significa eso? No solamente que nos da alimento, vestido, nos da casa. No, no, no. Jehová Jireh es yo voy a proveer el sacrificio también. Él no es como los otros dioses. Por ahí Gandhi decía, me gusta su Cristo, pero no me gustan sus cristianos. Él no es igual que los otros dioses. Él no nos pide, no nos exige, tienes que dar esto, tienes que dar aquello, tienes que dar... No, Él se proveyó a sí mismo de sacrificio. Y Él se entregó, dice, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él se ofrece como cordero que fue llevado al matadero, ese sacrificio fue por perdón de nuestros pecados. ¿Entendemos eso? Amén. Eso se llama expiación. Expiación, un sacrificio que quita el pecado del mundo. Y al sacrificar, al darse en sacrificio, nuestro Señor como cordero, al darse en sacrificio, era tan perfecto, fue tan santo y no pecó jamás, que ese sacrificio fue grato delante de Dios. Y como fue grato delante de Dios, le agradó a Dios. Fue lo que movió al Padre a dar gracia. Que es que fue tan grato que todo aquel que cree le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Cuando tú crees en ese sacrificio, fue tan grato ese sacrificio que derrama de su gracia sobre tu vida y perdona tus pecados y te da salvación y vida eterna. Eso se llama propiciación. Fue tan propicio. Es importante saber esto, porque nuestro Dios no es como los otros dioses. Él no te va a pedir que tú hagas algo, porque el sacrificio verdadero, santo, puro y agradable delante de Dios lo hizo Jesucristo en la cruz. Él dio su vida por amor a ti, porque te ama, porque me ama. Y fue tan grato delante de Dios que Dios derrama de su gracia a todo aquel que cree para vida eterna. Tan santo es nuestro Dios. Si hoy tú puedes creer en ese sacrificio, Dios puede derramar de su gracia y tú no tienes que hacer nada. Nada. Porque Él ya lo hizo todo en la cruz. Si hoy tú quieres aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, Jesús puso un ejemplo de un publicano y de un pecador. Dice que los dos estaban orando. El publicano dice,
Gracias, Dios, porque no soy como ese que está ahí, pecador. Yo no vengo a hacer eso. Pero el pecador dice, Señor, Jehová, sé propicio a mí. Y el que escuchó la oración fue del pecador, dice Dios, porque entiende lo que es la propiciación. Que no hay ninguna ofrenda o sacrificio que yo pueda dar. No hay nada que yo pueda dar, sino solamente Él. Sé propicio a mí. Amén. Y tal vez antes de que, de que nos vayamos, tú me puedas decir, si me tuvieras enfrente, sé que me dirías, es que tú no entiendes por lo que estoy pasando. Tú no sabes lo que es sufrir de esta manera. Tal vez estés pasando una situación difícil y complicada, que yo no entiendo, tienes razón. Pero en Hebreos capítulo 4 y verso 15 dice su palabra, amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede comprender nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo y según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia y para el oportuno socorro. Yo no te puedo entender tal vez, pero Jesucristo fue tentado igual que tú. Y nosotros no le podemos platicar, esa es la diferencia con nuestro Dios. Que Él sabe lo que estás pasando, que Él entiende las cosas que estás pasando, tal vez no tienes ánimo, tal vez ya no quieres seguir adelante, tal vez tienes enfermedades, tal vez tienes problemas que nadie más conoce, heridas, pecados que están ocultos. Yo no te conozco, pero Dios te conoce. Y si tú hoy quieres arrepentirte y aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador, decirle, Señor, yo soy ese pecador, sé propicio a mí, pecador. Repite estas palabras conmigo, amén. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, perdóname. Yo creo en tu Hijo como mi único y suficiente Salvador. Creo que murió en la cruz por mis pecados. Creo que resucitó, Señor, al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre. Yo creo que ha rogado al Padre, Señor, para que ponga de su Espíritu Santo en mi vida. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Te doy gracias, Señor, porque yo sé, Padre Santo, que tú tienes, Señor, un propósito en mi vida, que no es casualidad haber escuchado este mensaje. Yo me arrepiento en el nombre de Jesús. Amén.